Y damos la bienvenida ya en el estudio de los desayunos en 24 horas aquí en Guayaquil a Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Liz? Buenos días. Un saludo para los televidentes. Bueno, se cumplen 2 años de este periodo legislativo. ¿Cómo lo evalúa, cómo lo califica usted como asambleísta? Bueno, un periodo bastante accidentado, con una producción legislativa probablemente que no llegó a alcanzar el nivel que la ciudadanía esperaba, lamentablemente por varios factores, entre esos una pugna interna del bloque mayoritario de Alianza País que confundió los problemas de una organización política con los problemas de una función del Estado como es la Asamblea Nacional, y allí luego esto se generó en un cruce de acusaciones, una especie de ajuste de cuentas, y lamentablemente no se pudo cumplir una agenda legislativa que verdaderamente priorice intereses ciudadanos. Ahora, entre marzo del año pasado y abril de este año, hubo aproximadamente la aprobación de 23 leyes. Realmente lo que se habían propuesto como asamblea era el doble de eso. Usted acaba de resumir una de las razones principales, pero esa podría ser una constante dentro de la función legislativa, el hecho de que no haya acuerdos, de que haya una mayoría que prime, que haya opiniones contrapuestas, pero aparte de eso, ¿qué otras razones contribuyeron a que se dé tanto incumplimiento, a que ni siquiera hayan podido lograr la mitad del objetivo planteado dentro de la asamblea? Durante este periodo hemos tenido 2 presidentes, un presidente cesado en funciones precisamente por la propia Asamblea Nacional y luego de eso definitivamente una falta de liderazgo, falta de seguimiento para que estos acuerdos que obviamente tenían que darse en función de esta agenda legislativa permitan que se debatan los temas importantes, sumado a que habían muchos temas que se entrabaron al interior de las comisiones y si revisamos cuáles son los títulos o el objeto de las leyes que fueron aprobadas, no vamos a encontrar ahí leyes importantes, por ejemplo, que defiendan a las víctimas en contra de los delincuentes. Leyes que verdaderamente generen, por ejemplo, en materia laboral, una oportunidad de que se fomente o se dinamice el mercado laboral. Que en materia de seguridad social se haga verdaderamente lo que se tiene que hacer y así en otras materias. ¿Y cuándo se le va a dar prioridad a esos temas? Porque también es cierto que durante este periodo legislativo hubo cosas que no estaban previstas, que estaban fuera de ese cronograma quizás, pero que fueron importantes y trascendentes. La desvinculación o salida de legisladores, como usted dice, el cambio o el presidente que fue cesado para que luego asuma Elizabeth Cabezas, el tratar también el cese de funciones de la ex vicepresidenta, por ejemplo, son cosas que fueron surgiendo en el camino a medida que se fueron presentando casos de corrupción. Bueno, es que si bien es cierto en el camino aparecen temas de coyuntura, estos temas de coyuntura no pueden captar la atención o la integridad de una asamblea. Una asamblea que en lugar de debatir leyes empezó todos los días martes y todos los días jueves de manera recurrente cuando se instalaban los plenos a tratar proyectos de resolución sobre temas algunos inertes y otros coyunturales. Y es allí la oportunidad que encontramos ahora, a partir del día de mañana, que de acuerdo a la Constitución y a la ley debe instalarse un nuevo periodo legislativo, la oportunidad de que cualquier conversación o acuerdo que permita viabilizar la designación de autoridades de la Asamblea tenga como punto de partida el establecimiento real de una agenda que establezca los temas importantes, seguridad, trabajo, salud, educación. ¿Por dónde se debería empezar? Porque son varios los temas pendientes y lo que usted acaba de mencionar incluso se lo vivió el martes pasado cuando iban a debatir el Código de la Salud y sin embargo hubo algunas mociones para dar paso a analizar lo que estaba pasando con el caso de Arroz Verde 502. Bueno, entonces, ahora que arrancaría un nuevo periodo con todos esos temas prioritarios que están ahí esperando, ¿por dónde se debería arrancar? Bueno, es que si bien es cierto la fiscalización es importante, no va a ir en nivel de prelación adelante de los temas que interesan. Por ejemplo, hay una reforma en seguridad que está esperando, que me refiero a seguridad también en materia penal, que está esperando que sea tratada, por ejemplo, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es una hoja de ruta sencilla. ¿Se refiere a lo que fue presentado por el mismo Partido Social Cristiano que el alcalde de Guayaquil entregó? Me refiero a una reforma integral importante que ha venido trabajando la Comisión de Justicia, la legislación penal del país. Ahora, el tema de seguridad ya pasó un primer debate, pero esta discusión, Liz, debe partir por establecer estos temas prioritarios. Seguridad es un tema prioritario. Reformar el Código de Trabajo y llegar a una nueva legislación en materia laboral necesariamente tiene que volverse prioritario. La discusión de la reforma a la Ley Orgánica de Salud tiene que ser tomada, obviamente, con la objetividad del caso, porque también es importante darle al país un sistema de salud, un nuevo sistema de salud. Pero no podemos abrir la puerta, por ejemplo, a siembra y producción de cannabis. Si bien es cierto, no podemos discutir
su utilización el día de hoy debe quedar absolutamente restringido a que se haga el suministro a través del Estado y que el Estado lo importe y sea el único estamento que lo pueda suministrar a través de las prescripciones pertinentes. Esos temas tienen que partir para que luego de aquello podamos tener una designación de autoridades que verdaderamente tengan un primer compromiso, un único compromiso, que esa agenda legislativa se lleve adelante con tiempos claros. Hay que marcar tiempos, Liz, es decir, en 3 meses, en 6 meses, o 1 año, o 1 año y medio, cuáles son los temas que van a estar aprobados, no solo los que se van a discutir, sino que los que al final de todo este proceso de discusión van a ser leyes de la República. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad también dentro de las comisiones? Porque usted precisamente acaba de citar un ejemplo que tiene que ver con el tema de la seguridad versus la inseguridad que se vive en el país, que ha permanecido en la mesa donde debería haber sido tratado, pero ha reposado ahí por largo tiempo. Entonces, ¿cómo también se pretende avanzar cuando hay una realidad interna de lo que se vive, como digo, en algunas de esas comisiones de la misma Asamblea? En muchos casos se ha personalizado el tratamiento de una ley y luego el sesgo ideológico no ha permitido que el proceso de discusión interno al interior de la comisión vaya dando el resultado adecuado. Y vamos a poner un ejemplo clarísimo. La ley para fortalecer la seguridad ciudadana que presentó no solo Jaime Nebot, sino el Pleno del Consejo Municipal de Guayaquil. En primer momento cuestionada por sesgos ideológicos como, por ejemplo, el hecho de seguir permitiendo que quien ha violentado el orden público, quien ha atentado contra la seguridad particular y colectiva de un ciudadano, no pueda ser exhibido su rostro ante los medios de comunicación, porque para algunos eso era el excesivo garantismo, superaba el derecho de las víctimas. Por ejemplo, eso es un particular totalmente claro, que sí tenemos otras discusiones, como por ejemplo, la referencia a eliminar la portabilidad de la tabla de drogas, sigue estando incluida en ese informe para segundo debate. Pero son temas que no prosperaron, usted lo dice, por las mismas diferencias ideológicas de quien está al frente de esa comisión. Pero también es cierto que no ha habido una postura, quizás como bloque, de estar apoyando o una voz que diga, sí, hay que dar paso a esa reestructuración de comisiones. Desde ahí me parece que el mismo bloque está, por decirlo de alguna manera, cómodo. Es que jurídicamente era imposible, Elige. En la vida no solo hay que ser y parecer. Y cuando, a partir de la destitución del presidente Serrano, se propuso reconformar las comisiones, no era jurídicamente posible, ni legal ni constitucionalmente posible, salvo que internamente se haya generado un proceso de reestructuración. En ese momento. Pero ahora... Hacer lo contrario era violentar la ley. Ahora, y lo dije al inicio de esta entrevista, tenemos un punto de partida importante que pasa por consensuar una agenda y también, en un segundo momento, por una conformación de comisiones que verdaderamente permita que este trabajo legislativo fluya al interior. Pero donde se siente también de una manera tibia, donde no hay una aspiracional por parte del partido, incluso porque me parece que están muy cómodos con que sea la legisladora Cristina Reyes quien se siga manteniendo en la vocalía del CAL, pero de ahí no hay tampoco este deseo de protagonismo, a lo mejor de liderar alguna de las comisiones, mantenerse dentro de esa reestructuración e incluso desde la misma presidencia de la Asamblea. Lo hemos dicho y lo manifestamos abiertamente. Hemos venido trabajando al interior de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y aspiramos presidir esa comisión, así como también aspiramos tener una participación importante en la Comisión de Educación, en la que nuestra legisladora Dayana Pazley ha venido realizando un trabajo importantísimo para que el acceso a la universidad sea real, para que se revise cuál es la temática y hacia dónde va la educación universitaria, por ejemplo, del país. Por nuestra lucha se le devolvieron a los trabajadores privados el derecho a cobrar utilidades y hemos seguido defendiendo estas causas. Ahora, punto de partida, establecer una agenda, poder designar autoridades y efectivamente conformar comisiones en la manera adecuada. No podemos llegar a hablar de la conformación de comisiones si no tenemos sobre la mesa una agenda marcada sobre los puntos que verdaderamente le interesan a los ciudadanos. De hecho, la conformación de comisiones que en esta prelación se encuentra en tercer orden va a ser consecuencia de aquello. Ahora, pero ¿cómo debería quedar ese balance dentro de la conformación de comisiones? Por ejemplo, porque hasta ahora la mayoría han sido presididas por quienes eran en su momento Alianza País, ahora son ex Alianza País, la mayoría de ellos fueron parte de la bancada correísta. ¿Cómo debería ser ese balance ahora? ¿Qué esperan? Esa es una muy buena pregunta, Liz, porque si regresamos a mayo del año 2017, el 14 de mayo del 2017, Alianza País, bloque originario mayoritario de la Asamblea, captó casi todas las presidencias de las comisiones excepto una, la de participación ciudadana. Ahora, esas presidencias deben ser asignadas de manera equitativa en función de la representatividad que los bloques tienen al interior de la Asamblea.
No pueden todas las comisiones dirigirse hacia una organización política por varios conceptos. Primero, por democracia. Segundo, por pluralidad y amplitud de conceptos. Y es importante que existan diversos conceptos al interior de una comisión, diversas visiones, porque eso va a mejorar la calidad del debate y por lo tanto la calidad de las leyes que se vayan a aprobar. Considero que esta proporcionalidad en función de la representatividad es un parámetro importante para iniciar la discusión en cuanto a su conformación. 3 candidatos para la presidencia de la Asamblea: César Litardo, Jimmy Candel y Guillermo Celi. ¿Por qué el Partido Social Cristiano decide darle su apoyo a este último? Guillermo Celi, por su capacidad, por lo que ha demostrado a lo largo de este año y medio y bajo un concepto fundamental. No tiene presentación, Luis, que alguien originario del bloque Alianza País, llámese Revolución Ciudadana o llámese oficialista, presida la Asamblea, porque perdieron la oportunidad de hacer lo que tenían que hacer. Estos 2 años la Asamblea ha estado navegando prácticamente como un barco a la deriva. De allí la necesidad de voltear la mirada hacia otro sector que pueda generar un nombre de consenso, que tenga características mínimas, capacidad, entereza para poder definir la agenda, para poderla cumplir dentro de los tiempos que deban establecerse. Pero todavía nada está dicho, todavía hay esas conversaciones en los pasillos tratando de sumar la mayoría de votos. La verdad es que está bastante dispersa, no hay uno solo de los 3 que reúna hoy por hoy la cantidad de votos necesarios. Bueno, efectivamente, a un día de la designación el proceso se encuentra, digamos que un poco empantanado, si queremos encontrar un adjetivo calificativo, precisamente porque los unos no quieren deponer su actitud y no gusta el hecho de que exista una tercera vía que permita encauzar una agenda legislativa, pero en todo caso, Liz, eso es un parlamento, acuerdos, desacuerdos, consensos, y esperemos poder llegar al día de mañana y encontrar el cauce más allá de los nombres, por el país, que la Asamblea puede definir una agenda de trabajo mínima, al menos, que tenga tiempos claros y que la prioridad, al menos desde nuestro punto de vista, tienen que ser los temas en seguridad, generación de empleo, educación y salud. Una agenda que el país espera que se cumpla, que debe ser conocida por los ciudadanos cómo va avanzando, pero ¿justifica usted quizás que para eso se haya recurrido a firmar un contrato por gastos de publicidad de $500,000? Bueno, son temas que tienen que investigarse, son temas de propia competencia y responsabilidad de quienes han participado en aquello. Eso no deja de ser importante, Liz, y los estamentos administrativos tienen que realizar su trabajo, pero en lo de fondo tenemos que darle al país una señal clara de que la Asamblea va a enrumbar su curso, de que la Asamblea entiende cuáles son las causas y los problemas ciudadanos, que hacia allá tenemos que ir, indistintamente de dónde vengan las propuestas, indistintamente de quién sea el que las ponga sobre la mesa de discusión. Que se ponen sobre la mesa y que hasta cierto punto cuestionan la imagen de esta Asamblea, ¿no empañan o afectan ese trabajo de una u otra manera? Bueno, todos somos parte al momento del juzgamiento público del trabajo que realiza la Asamblea. Una Asamblea abajo del 10% de aprobación popular, indiscutiblemente pasa la factura de este tema. Nosotros como bloque podemos decirlo que tenemos nuestra conciencia tranquila, porque hemos cumplido con nuestros compromisos que fueron planteados a la ciudadanía en el momento de campaña. Le hemos devuelto a los trabajadores su derecho a cobrar utilidad. Pudimos reformar la Ley Orgánica de Educación Superior, lo cual es importantísimo. 2 temas que tenían que ser tratados con prioridad y pasaron. Participamos en la reforma de seguridad. Hemos propuesto una reforma de seguridad. Participamos activamente a través de nuestros representantes en las comisiones para generar los proyectos y las ideas que lleguen al Pleno. El problema pasa porque hay una desconexión entre lo que se genera en la comisión y lo que es parte de la agenda de trabajo de la Asamblea. De allí la recurrente insistencia, valga la redundancia, de que exista una agenda legislativa, no solo con conceptos, si bien es cierto son importantes, con tiempos de cumplimiento, porque solo así vamos a poder generar lo que el país espera legislativamente hablando de la Asamblea. Definitivamente. Ahora, mañana es un día importante dentro del legislativo con estos cambios que se prevén se den en la sesión del Pleno, pero también es un día de cambios para la ciudad de Guayaquil. El día de mañana se posesionará la nueva alcaldesa, Cynthia Viteri. ¿Y qué legado deja Jaime Nebot después de 19 años frente a la alcaldía? Bueno, un legado integral. Yo creo que Jaime Nebot cumplió con las expectativas. Recibió una ciudad de un muy buen alcalde que tenía aún muchos problemas. Para citar un ejemplo, en materia de alcantarillado, 6 de cada 10 tenían alcantarillado, 4 de cada 10 tenían agua eficientemente. Inclusive al propio centro de la ciudad no llegaba el agua por tubería, sino por tanquero.
y obviamente eso se cumplió en las expectativas, hoy arriba del 95% de cobertura, y esto por la legalización de recientes asentamientos. Pero en todo caso, yo creo que el mayor legado que Nebot le dejó a Guayaquil es una administración seria, coherente, que gastó poco y que invirtió muchísimo, en lo que verdaderamente cambió para bien la vida de los ciudadanos, una importante obra social, y Guayaquil ha cumplido. Hoy somos una ciudad digital, hoy somos una ciudad amigable con la ecología, somos una ciudad que enfrenta en este nuevo proceso de administración nuevos retos, Luis. Guayaquil así lo reconoció, y precisamente no solo el cariño que ha recibido Nebot en las calles, sino lo que los números dicen. Alguien que arriba del 85% se despide de una ciudad, claramente es la muestra evidente del buen trabajo realizado. Ahora, precisamente con esa popularidad con la que se va, y ese es un reconocimiento al trabajo que él ha realizado en la ciudad de Guayaquil, deja una vara muy alta para su sucesora, en este caso para Cynthia Viteri. ¿Cuál va a ser el principal desafío que tenga ella al asumir la dirección de una ciudad como Guayaquil? Una vara alta para alguien que también ha sido parte de lo que se construyó y se construyó en Guayaquil por más de 20 años, quien inició su vida profesional en este equipo, que se formó en este equipo, que ayudó a que las cosas y los resultados de Guayaquil también sean parte de su trabajo, quien cuando tuvo que defender a Guayaquil en las calles, en la asamblea, lo hizo coherentemente, y yo creo que el tema fue totalmente expuesto en la campaña, y hay que decirlo, hay que mantener y defender lo que se ha conseguido, Luis. Perdón, Liz. Y hay que aceptar estos nuevos desafíos, como por ejemplo el desarrollar el Guayaquil hacia la vía de la costa, puerto, aeropuerto, una zona industrial, desarrollo económico. Creo que hacia allá va a voltear la mirada a Cynthia Viteri de la mano de la obra social, un desafío para coadyuvar en la rehabilitación de los jóvenes que están perdidos en las drogas, médicos utilizando 24 horas al día en el teléfono celular, utilizando la tecnología, la innovación, ampliar el internet, llegar verdaderamente a todos los rincones de la ciudad con las tablets, con las computadoras. De hecho, en las parroquias rurales inclusive, hacia allá va ese nuevo Guayaquil que va a seguir defendiendo lo conseguido, pero que aceptó los nuevos retos. Ahora, Jaime Nebot ha dicho que él permanecerá una especie de asesor para los alcaldes y prefectos de la lista del Partido Social Cristiano y de alianzas que resultaron electos ahora. Hay una directiva dentro de este Partido Social Cristiano, pero ¿cuál va a ser la participación precisamente de él una vez fuera de la alcaldía de Guayaquil y esa conexión directa con esa directiva? ¿Cómo se van a Bueno, hay una participación, una conexión, coordinación y trabajo permanente. Jaime Nebot es el líder del partido y él es un hombre de cumplimiento, un hombre que cuando se compromete cumple lo que hace, y de hecho recorrió no solo la provincia del Guayas, sino más de 70 cantones en todo el Ecuador, precisamente para decirle a los ciudadanos del Ecuador que es posible, que eso que se pudo hacer en Guayaquil con austeridad, con planificación, con cumplimiento y con carácter, se puede hacer en materia de salud, se puede hacer en materia de educación, se puede hacer en materia de tecnología, se puede hacer en materia de movilidad en todo el Ecuador. Ese seguimiento va a ser importante. Abriendo la posibilidad entonces a una candidatura para el 2021, una candidatura presidenciable. Bueno, él tiene todas las condiciones, tiene toda la aptitud y creo yo el cariño y el respaldo popular en el evento que tome esa decisión de tener un resultado exitoso, pero... ¿Por qué teme él entonces no ser tan buen presidente como lo ha sido alcalde? Porque lo dijo en su última cadena en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Tengo que estar muy convencido, no palabras textuales, de que voy a ser igual de buen alcalde, buen presidente para aceptar esa candidatura. Por eso él decía que todavía no está nada dicho. ¿Pero por qué hay tanto temor? Bueno, Jaime Nebot no es un hombre de temores. Jaime Nebot es un hombre de decisión, es un hombre de resultados y lo ha demostrado. Es una decisión personal, probablemente luego de 19 años de estar al frente de una administración que no fue fácil, porque no es fácil ser alcalde de Guayaquil. Debe tomarse su tiempo para tomar decisiones seguramente conjuntamente con su familia. Yo puedo hablar de lo que me consta. Creo que es un hombre que está preparado, un hombre que conoce los problemas del Ecuador. Fui su secretario durante 5 años y sé que allí está el camino. Y cada vez que él dice que no necesitamos esperar al 2021, me refiero a esto, a que es posible hacer en el país lo que él pudo hacer desde Guayaquil, de que no necesariamente le quite el sueño a la investidura presidencial, pero que el país necesita un líder y un estadista de esas características, carácter, temperamento, conocimiento, y Jaime Nebot las reúne. Ahora habrá que esperar no solo su decisión, sino también qué va a pasar en el Ecuador de hoy, qué va a pasar de aquí en el Ecuador de 1 año y medio cuando sea el momento
de postular las candidaturas. Le puedo decir algo, Liz, indistintamente de la decisión de Nebot, que todos esperamos al interior de la organización política, y creo que mucho fuera de ella, que sea aceptada esta postulación presidencial, el Partido Social Cristiano va a tener candidatura a la presidencia de la República, porque hemos venido trabajando para aquello, hemos venido formando cuadros que hoy también tienen la oportunidad de liderar provincias, cantones, otros desde la Asamblea, para poder llevar hacia el Ecuador el progreso y el desarrollo que hemos podido conseguir en Guayaquil. Veremos qué pasa entonces de aquí hasta el 2021. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Quedamos atentos a lo que se desarrolle también mañana en la Asamblea, día crucial para el Legislativo. Gracias. A usted, Liz, gracias.